Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de la vida de sus estrellas turcas preferidas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para un chismecito jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a muchos en vilo durante años, una historia llena de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho amor, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar solo de Erkenci Kuş, esa telenovela que los catapultó a la fama mundial y que nos hizo suspirar a todos. Vamos a ir más allá a explorar las teorías, los testimonios y, sobre todo, ese misterioso gran sacrificio que, según el título, Can Yaman hizo por Demet. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis de tus celebridades turcas favoritas. Ya somos una gran familia y nos encanta que te unas a nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan en la mente de millones de personas alrededor del mundo. Dos talentos indiscutibles que, gracias a su química en pantalla, lograron traspasar las barreras del idioma y conectar con el público de una manera única. Pero, más allá de Erkenci Kuş, ¿qué hay? ¿Existió un romance real? ¿Qué tan cierta era la tensión que se decía que existía entre ellos fuera del set? Y lo más importante, ¿cuál es ese famoso sacrificio del que estamos hablando? Para entender este sacrificio, primero tenemos que contextualizar la situación. Imaginemos el escenario: Erkenci Kuş es un éxito rotundo. Can y Demet se convierten en las caras más buscadas de Turquía, y su popularidad se extiende como la pólvora por todo el mundo. Los fans están enloquecidos, clamando por un romance en la vida real. La presión mediática es inmensa. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Cualquier interacción, por más casual que sea, es interpretada como una prueba irrefutable de su amor. En este contexto comienzan a surgir los rumores. Rumores de peleas, de desacuerdos, de egos chocando. Se dice que la relación entre Can y Demet, fuera de cámaras, era tensa y difícil. Algunos incluso afirman que se detestaban. Pero, ¿cuánto hay de cierto en todo esto? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque a pesar de la gran cantidad de información que circula por Internet, la verdad es que la relación real entre Can y Demet siempre ha sido un misterio. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema, y las declaraciones que han hecho han sido ambiguas y sujetas a interpretación. La maquinaria del rumor, alimentada por las expectativas del fandom, ha construido un relato donde la verdad se difumina entre deseos y especulaciones. Pero volviendo al tema del sacrificio, existen varias teorías al respecto. Una de las más populares sugiere que Can Yaman, consciente de la presión mediática y del fervor de los fans, decidió alejarse de Demet Özdemir para protegerla. Se dice que Can, que siempre ha sido un poco más impulsivo y extrovertido, temía que su personalidad pudiera dañar la imagen de Demet, que siempre ha sido percibida como más reservada y discreta. Esta teoría se ha fortalecido por la imagen pública de Can, a menudo retratado como un hombre que sabe lo que quiere y que no teme tomar decisiones audaces, incluso si eso implica un sacrificio personal. Esta teoría se basa en el hecho de que, después del final de Erkenci Kuş, Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera. Algunos interpretaron esta decisión como una forma de escapar de la presión y de evitar tener que enfrentarse a Demet y a los rumores sobre su relación. Otros, sin embargo, creen que simplemente se trataba de una decisión profesional. El mercado italiano, con su creciente interés en las producciones turcas y la apertura a nuevos talentos, representaba una oportunidad de oro para Can. Su dominio del italiano, aprendido durante su infancia, le daba una ventaja considerable. Sin embargo, la teoría del sacrificio no se detiene ahí. Algunos analistas de la farándula turca sugieren que la partida de Can a Italia, aunque beneficiosa para su carrera, también podría haber sido una estrategia para evitar la constante comparación con Demet y para forjar su propio camino. La sombra de Erkenci Kuş era alargada, y ambos actores corrían el riesgo de quedar encasillados en sus personajes. La distancia física podría haber sido una forma de reinventarse y de demostrar su valía individualmente. Otra teoría sugiere que el sacrificio de Can Yaman fue renunciar a una posible relación romántica con Demet Özdemir. Según esta teoría, Can sí sentía algo por Demet, pero decidió no dar el paso por miedo a arruinar su amistad y su relación profesional.
Se dice que Khan era consciente de que una relación amorosa entre ellos podría ser muy difícil de mantener, dada la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Imaginen el escrutinio constante, los paparazzi siguiéndolos a cada paso, la opinión pública juzgando cada uno de sus movimientos. El peso de esas expectativas podría haber asfixiado cualquier relación incipiente. Además, algunos creen que Can Yaman también estaba preocupado por el impacto que una relación con Demet podría tener en su propia imagen. Can siempre ha sido muy consciente de su atractivo físico y de su imagen de galán. Algunos creen que temía que una relación con Demet pudiera encasillarlo y limitar sus oportunidades profesionales. La industria del entretenimiento, a menudo superficial y centrada en la apariencia, puede ser implacable con las relaciones románticas de sus estrellas. El miedo a perder fans o a ser percibido de manera diferente podría haber influido en la decisión de Can. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues, como ya dijimos, nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Y que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, ambos han sabido seguir adelante con sus carreras y alcanzar el éxito por separado. Demet ha protagonizado exitosas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado el mercado italiano y ha seguido cosechando éxitos a nivel internacional. Es importante recordar que al final del día, Can y Demet son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y aunque nos encante especular sobre sus vidas amorosas, debemos respetar sus límites y no caer en el acoso o la difamación. El fanatismo puede ser un arma de doble filo, y es fundamental recordar que las celebridades también tienen derecho a una vida personal. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. En ningún momento he afirmado que Can Yaman haya hecho un sacrificio real y concreto por Demet Özdemir. El título de este vídeo es, en cierta medida, clickbait. Es una forma de llamar su atención y de generar interés en el tema. Pero como ya hemos visto, la verdad es que no hay pruebas definitivas de que Can haya hecho un sacrificio por Demet. Lo que sí hay son teorías, especulaciones y rumores. La industria del entretenimiento se alimenta de estos relatos, creando mitos y leyendas que a menudo distorsionan la realidad. Y hablando de teorías, me gustaría compartir con ustedes una última reflexión. ¿No creen que tal vez el verdadero sacrificio de Can Yaman fue simplemente el hecho de tener que lidiar con la presión mediática y el acoso de los fans? ¿No creen que tal vez tanto Can como Demet tuvieron que renunciar a parte de su privacidad y de su libertad para poder seguir adelante con sus carreras? La fama tiene un precio y ese precio a menudo implica sacrificar aspectos fundamentales de la vida personal. La constante vigilancia de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la dificultad para llevar una vida normal, todos estos factores pueden generar un enorme estrés y afectar la salud mental de las celebridades. Quizás el verdadero sacrificio de Can y Demet fue aprender a navegar en ese mundo turbulento y a proteger su bienestar emocional. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia compleja y llena de matices. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que a veces el precio de la fama es demasiado alto. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores y sobre la responsabilidad que tenemos de consumir información de manera crítica y respetuosa. Bueno, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Hemos dedicado tiempo a desentrañar el enigma de su relación, analizando las diferentes teorías y especulaciones que han circulado a lo largo de los años. Espero que ahora tengan una visión más clara y completa de la historia de Can y Demet. Para resumir, hemos explorado las teorías sobre el supuesto gran sacrificio que Can Yaman hizo por Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto en el que se desarrolló su relación, la presión mediática y los rumores que circularon sobre su vida personal. Y finalmente hemos reflexionado sobre el precio de la fama y la importancia de respetar la privacidad de los demás. Hemos hecho un recorrido exhaustivo por todos los aspectos de su relación, desde sus inicios hasta el presente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a mantenerlos al día con las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas.
Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo un romance real entre ellos? ¿Piensan que Can hizo un sacrificio por Demet? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus impresiones sobre esta fascinante historia. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con los últimos chismes, noticias y análisis de sus celebridades turcas favoritas. No se pierdan las próximas actualizaciones, los nuevos chismes y las entrevistas exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.